Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, acá en la 4TV, donde nos gusta conversar con distintas personalidades, distintas tradiciones, distintas historias, diferentes perspectivas que nos permiten entender un poquito mejor aquel mundo para transformarlo o por lo menos intentar transformarlo de raíz. Y por eso es muy importante conocer el mundo del trabajo y el mundo del trabajo dentro de la academia y la organización sindical dentro de ese universo. Y invitamos por eso a Minerva Hernández Trujillo, secretaria general del Sindicato del Instituto de Educación Media Superior. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días a todo el auditorio de este programa. Primero al agradecer el espacio que nos brindan al Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior para poder conversar y que las comunidades lo conozcan a través de estos medios comunitarios. Claro que sí. Gracias. Y pues eso, la pregunta obligatoria es, Minerva, eres una luchadora social, eres una luchadora sindical, ahora eres dirigente sindical, pero ¿cuál es la historia de una compañera que estudia en bibliotecología, se mete a la actividad sindical y ahora está dirigiendo su sindicato? ¿Cómo se llega allí? ¿Cómo se forjó Minerva? ¿De dónde viene Minerva? Pues inicio en el CCH Oriente, en la universidad. Eh, Son de las más grandes escuelas, inclusive por eso se criticaba el CCH, ¿no? Porque nos daba mucha formación crítica, científica y humanística. Muchos decían que era un espacio de grilla política, pero en realidad no. En realidad por eso se criticó mucho a los SHs al grado que en el 95, 94 se hizo el cambio de modelo educativo, en el cual pues fue nuestra primera huelga en la que participamos muchos estudiantes por la defensa de un modelo que le permitía, tenía 4 turnos, que hacía investigación, ¿no? Y pues obviamente eso molestaba mucho a la UNAM y pues decidieron hacer una modificación, fue el primer momento. El segundo momento fue cuando obviamente siendo estudiantes, pues viene el movimiento de Ruta 100, ¿no? Este movimiento de desaparición y pues obviamente como estudiantes pues no nos podemos dejar fuera, de revisar estas luchas sociales y pues nos integramos al movimiento de Ruta 100 en solidaridad. Posteriormente el EZLN que hizo el grupo bajo el grito de "Ya basta", pues eso nos hizo el llamado, ¿no? A que todos en el 94 pues participáramos de este gran movimiento. Se viene el movimiento después de este modificación al plan y programas de estudio de los SHs, la huelga. Posteriormente, pues ya yéndome a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, pues nuevamente viene otro movimiento importante, el de 1999, con la huelga de 7 meses por las no aumento a cuotas, ¿no? Algunas modificaciones que querían hacer, ¿no? El hecho de no era de Barnés, era de Barnés, creo que sí era de Barnés de Castro, perdón. Él, pues, principalmente uno de los temas que él planteó fue inclusive hablar acerca de una currícula común, ¿no? De hacer un examen único para terminar las carreras y eso fue un primer momento y después viene el aumento de cuotas y es cuando, se estalla la huelga. Una huelga que muchos dirían que fue muy larga, pero a final de cuentas sí cumplió con el objetivo de no aumento de las cuotas. En ese sentido podemos decir. Luego la intervención de la PGP a las instalaciones de la universidad y el movimiento para sacar a nuestros compañeros de la cárcel, ¿no? A partir de esos momentos, pues obviamente nunca me alejé del movimiento social, pero sí me integré, por ejemplo, a la parte más académica saliendo de la universidad, ¿no? A estudiar, después cuando se crea la CONAPRED, estudiar cursos, talleres, derechos humanos y demás aplicados a la bibliotecología, ¿no? En este caso, a la carrera de humanidades, que era el estar al encuentro de las comunidades y las bibliotecas, cómo construyen esas comunidades dentro de sus espacios. Pareciera que son espacios en los cuales las bibliotecas están inertes, pero no es cierto, son entes vivos en los cuales transforman las comunidades, se integran a ellas a través de la gestión bibliotecaria.
Ese es un tema muy, muy importante porque justo vivimos una época donde pareciera que la única forma de acceder al conocimiento, incluso la inclinación que hay de muchas personas para acceder al conocimiento, a la información, pues son las redes sociales. Y hay un menosprecio, una tendencia a menospreciar la lectura, Así ¿no? es. Y sobre todo la lectura en soportes impresos, ¿no? Que no quiere decir que vaya a desaparecer el soporte impreso, pero sí que mucha gente, sobre todo más jóvenes, se están separando de el amor al libro, ¿no? El proceso de investigación en los espacios, en los recintos bibliotecarios. Tú como bibliotecóloga, ¿cómo ves ese proceso y qué se puede hacer? Pues es que hay una falta de humanización, y la falta de humanización tiene que ver un poquito con esa desprendimiento de los espacios bibliotecarios, ¿no? Pues pareciera que acceder a un libro es costoso. Y bueno, pues a final de cuentas el libro sigue su camino, un camino que tú lo tienes ahorita y mañana aparece en manos de otras personas. Y por eso ese caminar de ese libro, pues en algunos espacios que son públicos, como son las bibliotecas y que han ido desapareciendo, pues algo que me encontré en ese caminar, después de estar al frente de varias bibliotecas, me encuentro con el Instituto de Educación Media Superior, ¿no? Y pues ahí el instituto pues nace de un espacio de lucha sindical, no de lucha sindical, de lucha popular, primeramente, en ese primer momento, donde los colonos de San Miguel Teotongo en el año de 1997 deciden tomar la cárcel, precisamente en ese sentido de dar educación a los jóvenes y que los jóvenes en estos entornos de violencia dejaran estas calles para que se integraran escuelas. Con el hecho de que Villarreal, en ese entonces, el jefe de gobierno, quería aperturar la cárcel era el regente de la Ciudad de México, quería reaperturar la ex cárcel de Santa Marta, Catitla, y bueno, ante eso, pues los colonos deciden pelear esos espacios como escuelas. ¿Por qué? Porque sí hay una necesidad de que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a investigar, aprendan a leer, aprendan a conocer sus entornos, apropiarse de sus entornos y transformarlos. Ese era el sentido de crear estas escuelas que se parecían mucho al modelo de los SHs. Pero esa escuela se crea, o sea, es la lucha de los compañeros de San Miguel Teotorgo, la resistencia, y luego viene el gobierno de Andrés Manuel. En ese momento llega el gobierno de Lázaro, de Cuauhtémoc Cárdenas. Estaba Cuauhtémoc Cárdenas y esta Rosario Robles, que después la pone como jefa de gobierno. Y él es el que toma la primera preparatoria, que se llamaba en ese entonces Educación Media Superior, EMS. Ya cuando sube Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la ciudad, recordemos que venía de un grupo político en el cual estaba Clara Brugada también, ¿no? Estaban todos grandes, hoy los líderes de Iztapalapa, ¿no? Con un gran movimiento a su alrededor con los colonos de San Miguel de Otongo, y bueno, pues ellos son los que hacen esta lucha para poder tomar estos espacios, ¿no? Y transformarlos. Ya con el periodo de Andrés Manuel, pues se decide crear una preparatoria por cada alcaldía. Y eso da el boom, ¿no? De crear espacios que tuvieran bibliotecas, cada escuela tendría que tener una biblioteca, y eso era la parte donde yo me integro. Tenían que tener laboratorios de ciencia, laboratorios de cómputo, espacios de lecturas para los estudiantes, cubículos para cada docente, y algo muy importante, que la parte docente tenía dos factores: uno, que podía dar asesoría y tutoría, más la hora clase, es decir, toda su jornada laboral se dividía en tres cosas, ¿no? Su jornada laboral estaba dividida en la investigación, en la tutoría, en la asesoría y la hora clase. Y eso permitía que hubiera un seguimiento desde que entra el estudiante hasta que sale, con base en eso para mantener la permanencia, darle el seguimiento al estudiante y que no hubiera tanta deserción. Eso ha sido fundamental. Ahora el reto es convencer a la población para que se acerque a los espacios, ¿no? Para que se acerque a las bibliotecas.
Exacto. Dios en sus bibliotecas. Algo que es importante en cada uno de estos centros de trabajo es que cada centro tiene sus bibliotecas y los bibliotecarios que estamos ahí laborando, la mayoría somos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela Nacional de Biblioteconomía. Entonces, por lo tanto, pues hacemos trabajo con las comunidades. Lo mismo sucede con los laboratoristas, ¿no? O sea, se buscó que los perfiles, tanto de docencia como de administrativos, realmente fueran con profesionalismo. Claro. Por eso permitió que la cercanía con las comunidades o con los estudiantes, pues pudiéramos tener más aprovechamiento escolar. Sí, normalmente la gente que visita las bibliotecas, los que visitamos, tú que ojalá todos visitemos las bibliotecas, pero normalmente es gente que va a hacer una investigación muy específica, ¿no? Va a una biblioteca o un archivo y pocas veces se detiene a pensar en que la persona que lo está atendiendo es un profesional especializado en En esa área. ese trabajo, en cuidar el archivo, en administrar el archivo y en dotar a las personas del servicio para que accedan a los libros y a los documentos. Es muy interesante y es un trabajo muy importante, Minerva. Pero eso, ¿cómo te hace saltar a la lucha sindical? Pues es que la lucha sindical estuvo siempre presente en las preparatorias de la Ciudad de México, porque en primer lugar a los docentes no se les reconocía su parte salarial ni laboral, no había reconocimiento laboral. Entonces, después de trabajar 8 años, nadie tenía reconocimiento laboral más que el área administrativa. Y entonces, lo que se peleó en un primer momento es crear sindicatos. Se crearon 3 sindicatos, de los cuales actualmente yo pertenezco al sindicato titular, y, el sindicato titular lo que buscó fue la basificación del personal docente, que es el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación. SUTIEMS. Entonces, en ese sentido, lo que hace el SUTIEM es primero pelear la basificación. Ahorita se está peleando el reconocimiento de esos años no laborados que no se han reconocido. Y con ello tiene que ver con prestaciones, jubilaciones, sobre todo el tema de jubilaciones, ¿no? Que principalmente todos trabajamos por un bien social, pero también por un bien familiar y particular. Y entonces en esas particularidades, pues nos vemos inmersos en un movimiento en el cual también es solidario a todas las luchas sociales y pues nos vamos integrando con los sindicatos, con las organizaciones sociales. Y bueno, en esa primera lucha que se da en el 2006 con la creación de sindicatos, en el 2007 hasta que se da el reconocimiento, se pelea la titularidad, la obtenemos después de casi año y medio de lucha y bueno, pues, con ello, pues, hacemos el primer emplazamiento a huelga por los reconocimientos, salariales y laborales de los trabajadores, el contrato colectivo de trabajo y bueno, pues ahí me integró como secretaria de Asuntos Administrativos. En ese primer momento, posteriormente ya a casi 19 años de lucha de este sindicato, pues, pasé por varias secretarías, ¿no? La Secretaría de Asuntos Administrativos primeramente, después la Secretaría de Conflictos Laborales, las comisiones autónomas de Hacienda y Fiscalización, ¿no? Como parte de la organización interna y ahorita Secretaría General. El proceso para elegir a tu secretaría general es un proceso abierto, democrático, Sí, con voto libre. voto libre y secreto. Hemos ido modificando el estatuto a partir de cómo se van creando las reformas laborales, ¿no? La reforma laboral de 1919 es un parteaguas cuando, Enrique Peña Nieto quiere hacer una serie de modificaciones, 2018 a 2019, cuando empieza Peña Nieto a hacer sus reformas educativas y laborales. Entonces era el 2012. Empieza desde el 2012 a hacer una serie de pero la quiere concluir en su periodo, en el 2000 saliendo, y ahí es donde se da un gran movimiento sindical, porque los sindicatos no estábamos de acuerdo con las modificaciones que está haciendo a la reforma laboral, y entonces en el 2018 se decide ir al Congreso de la Ciudad para parar la reforma laboral de, Enrique Peña Nieto, se logra parar y se hace el parlamento abierto, en el cual nosotros como sindicatos independientes, lo que buscamos en ese primer momento era
meternos en esa discusión y que las reformas también fueran parte de lo que dicen los sindicatos independientes y no lo que decía ese gran sector de los sindicatos que ya estaban cooptados por el priismo, ¿no? Que en este caso era la CTM y la CROC. Es lo que yo te iba a decir. Así que para el auditorio que no conoce el lenguaje, ¿qué son los sindicatos independientes? O sea, ¿qué los hace independientes? ¿Independientes de qué? Somos independientes de partidos políticos. O sea, en primer lugar, lo que se busca son prestaciones y tener un contrato colectivo, pero que además la lucha no fuera cooptada por partidos. A diferencia de los grandes partidos que estaban de grandes sindicatos como la CROM y la CTM, que son contratos en los cuales estaban supeditados tanto los aumentos salariales como las prestaciones a lo que determinaba el prismo de aquel entonces, ¿no? Entonces, cuando se viene también este movimiento, ¿no?, de cambios de gobierno, de Andrés Manuel y el cambio de gobierno que se tiene actualmente, pues los sindicatos en lucha siempre han estado ahí, ¿no? Siempre han estado ahí, inclusive la CENTE, la nueva central de trabajadores, ¿no? Con electricistas, la ONT, nos vamos incorporando a estas organizaciones, la Censoesic, ¿no? Que son como frentes de organizaciones universitarios, de sindicatos que no estamos metidos dentro de estos grandes corporaciones sindicales que pertenecen y que traían ya la línea, ¿no? Que si el PRI hacía una marcha o hacía un mitin, pues tenían que ir todos los trabajadores a aplaudirle al presidente, ¿no? En aquel momento ya lo vimos mucho en teles cuando hacían sus informes de gobierno y que veíamos ahí a la CROM, a la CTM, ¿no? Lo que nosotros hacemos es no estar en esos eventos, pero sí ser la parte crítica y sobre todo la defensa a los contratos colectivos que realmente defiendan a los trabajadores. Ahora, el sindicalismo está muy golpeado, ¿no? Ha habido muy mala prensa contra el sindicalismo, sobre todo desde el periodo neoliberal, ¿no? Desde que empieza el gobierno de Miguel de la Madrid, todos esos 36 años de neoliberalismo fueron 36 años de propaganda constante en contra del sindicalismo, particularmente en contra del sindicalismo independiente del corporativismo, pero luego el corporativismo con toda su corrupción se presenta como el sindicalismo, ¿no? Entonces se hace una propaganda de que el sindicato por antonomasia es corrupto, es burocrático, es gandalla, son unos huevones, ¿no? O sea, toda la propaganda de la derecha en contra de los trabajadores, poniendo a los sindicatos como el diablo, ¿no? ¿Tú qué dirías al respecto? ¿Es vigente el sindicalismo? ¿Los trabajadores necesitan sindicalizarse? Todo el trabajador tiene derechos, ¿no? Están resguardados en la Ley Federal del Trabajo, pero sin embargo, me parece que nos falta mucho caminar, ¿no? Nos falta mucho caminar porque tenemos mucha precariedad laboral. En el instituto y en cualquier institución, todos, al momento en que a veces nos sentamos y nos reunimos a revisar estas condiciones laborales a nivel nacional y a nivel mundial, pues vemos que seguimos con faltas de salarios, ¿no? Salarios justos, prestaciones justas, pero sobre todo las jubilaciones. Las jubilaciones, que es un tema vigente que en todo trabajador en unos años vamos a estar en los 60, 70 años y que vamos a estar pensando que este régimen que nos heredó Calderón, ¿no?, en el 2007 sobre las cuentas individuales, pues a final de cuentas, pues nos van a golpear cuando tengamos 80 años. De hecho, hay generaciones, o sea, mi generación ya no tiene ni Afore ni nada. Ni prestaciones, nada. Entonces, eso es la vigencia del sindicalismo. El sindicalismo no va a desaparecer, sobre todo el sindicalismo independiente, porque los derechos y las necesidades van a ser constantes ante una población que tiene pocas posibilidades de sobrevivir cuando tenga 60, 70 años. Y entonces ahorita la lucha vigente y la lucha que tiene la CENTE es la más vigente y la más fuerte que hay ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque por un lado, sí entendemos el argumento a veces que dice la presidenta acerca de que esto nos va a llevar a una crisis económica, pero sí se pueden buscar rutas y caminos
para poder frenar esta forma de contratación y esta forma de pagos, ¿no? Que estas cuentas individuales que solamente están enriqueciendo a grandes banqueros. Pero en realidad, el trabajador a 15 años, a los 30 años que te jubiles, pues no va a ser suficiente. Sobre todo por el tipo de inflación que tenemos, ¿no? Sí, es que de hecho las Afores privatizadas, pues es la privatización del futuro de los trabajadores. Así es. Y es parte de la recuperación de la soberanía nacional, recuperar el carácter público de los recursos de los trabajadores. Así es, el tema laboral es muy complejo, sobre todo porque a partir de cada año estamos demandando las revisiones salariales contractuales, y cada año se vuelve más complejo la forma de negociación para poder llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría de nuestros compañeros, ¿no? Ese es la complejidad, el tema económico y las finanzas, este del gobierno. Recientemente nosotros hicimos un foro sobre presupuesto para el Instituto de Educación Media Superior, donde estuvo Valentina Batres, que estuvo el director del IEMS, precisamente buscando ese análisis de buscar las rutas por donde, si bien los aumentos no van a ser trascendentales para todas las instituciones, pero sí buscar rutas en que podamos solventar cada una de nuestras necesidades más grandes. En el caso del IEMS, si bien en el periodo de Claudia Sheinbaum ella manifestó que se iban a crear más preparatorias para educación para todos y que esto también lo abraza Clara Brugada, lo cierto es que los planteles que se crearon no tenían las condiciones para trabajar, y tenemos ahorita 3 planteles que no tienen terreno propio. Entonces, ahorita estamos buscando esos terrenos para que los planteles ya se hagan las construcciones. Del IEMS tenemos 4 planteles: Alameda Oriente, Teatro del Pueblo, Venustiano Carranza 2, ¿no? Que no tienen terreno propio y que estamos buscando la construcción de esos planteles. Todo esto es parte de, ahora sí que de las dinámicas internas del proceso de transformación. Así Y es. ya para ir cerrando, porque es muy importante. Me imagino no debe ser fácil en un país y en un mundo controlado por el patriarcado, donde hay un montón de dinámicas machistas. También el mundo del sindicalismo es un mundo muy masculinizado, ¿no? Ser para una compañera, una luchadora social, abrirse camino y ser secretaria general de un sindicato no debe ser algo sencillo. ¿Tú cómo has vivido eso? Este, pues, en el caso del IEMS, creo que tenemos muchos compañeros conscientes de la necesidad de que exista esa representación, sindical, sobre todo en la parte. No nos hemos negado a la apertura de que haya compañeras secretarias generales. Sin embargo, sí había una reticencia en algunos sectores de que hubiera un administrativo al frente de un comité ejecutivo donde de un sindicato donde se consideraba que en ese momento era la mayoría docentes, ¿no? Entonces, nosotros rompimos con ese discurso de que el SUTIEMS es un sindicato netamente de docentes, es un sindicato de la Unión de Trabajadores, donde lo que nosotros decíamos es que aquí sí realmente se vio la unión, porque nos vemos como una sola clase, como un solo trabajador. Y Siéntese aquí, administra. ajá, se rompe con esta visión de docentes administrativos, pero buscamos objetivos comunes como trabajadores y nos apropiamos del propio sindicato. Aquí la presencia de la mujer, pues, es importante porque este es uno de los comités ejecutivos que está mayormente representado por mujeres. Oye, ¿y tú le dirías a la clase trabajadora que nos ve, que nos escucha, la sindicalización, pertenecer a un sindicato, formar parte de un sindicato, defender sus derechos con un sindicato democrático independiente, ¿no? O sea, tampoco se trata de que te coopte la CTM, ¿no? Sino formar parte de un sindicato que sí defienda tus derechos es un derecho en sí mismo. Es un derecho hasta humano, no podríamos decir. Cualquier persona tiene, el hecho de decir: "Tengo una necesidad", y reconocerse como una persona de una sola clase, es súper importante porque es la parte de donde tú te reconoces con otros
como parte de un mismo espacio, en un mismo lugar donde convergemos las mismas ideas y las mismas necesidades. Por eso la importancia de la organización social, de pertenecer a, no solamente pertenecer a los sindicatos, sino pertenecer a las luchas sociales. Esto es la única forma en cuales nos podemos transformar y apropiarnos de los espacios. Transformar la realidad y transformarnos a nosotros. Así es. ¿El sindicalismo es una herramienta de lucha o es una herramienta de control? Pues, en realidad es más de lucha, cuando eres independiente, cuando eres perteneciente a un partido, tienes un interés muy particular, económico, pues se convierte en una herramienta de control, como lo que sucedió en los regímenes pasados, ¿no? Ahorita, pues, desde que surgió el sindicalismo, ¿no? Estamos hablando de 2 siglos atrás, ¿no? En la época de la revolución, pues es ese sindicalismo de lucha, más bien es de la defensa de los derechos de cada uno de los trabajadores. Y eso es lo que ha permitido la modificación inclusive de la propia Constitución, ¿no? Por eso está el artículo 173 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, que determina los mecanismos de contratación de cada uno de los trabajadores. La importancia de este artículo y sus leyes secundarias, pues, nos permiten a nosotros, pues, tener mejores garantías. Es un Estado que genere garantías, y eso es lo que demandamos al Estado, las garantías y el cumplimiento de las obligaciones. Eso es todo. Minerva, muchas gracias. No, al contrario. Secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por recibirnos, sobre todo al público que sigue estos espacios y que estos espacios son los únicos lugares donde podemos a veces conversar, tener ideas, pero además que la misma gente pues se entere de que existen muchos movimientos, sobre todo independientes, que permiten garantizar mejores condiciones laborales. Claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, a ti. Gracias. Pues usted lo vio acá en la 4TV, donde estamos desarrollando esta conversación, una gran conversación que forma parte de la gran transformación que estamos impulsando como pueblo de México. Recuerde siempre que la realidad es compleja y que la contradicción fundamental de la sociedad moderna es la contradicción entre el capital y el trabajo. Y necesitamos espacios de organización y de discusión de las y los trabajadores para negociar nuestra fuerza de trabajo con el capital, pero también necesitamos gobiernos, Estado, comunidad política que defienda al conjunto de la población de los intereses del gran capital. Y poco a poco ir transformando la realidad en la que vivimos para que todos tengamos libertad, democracia y justicia. Un mundo feliz, un pueblo feliz. Solo con lucha se logra. Recuerde siempre ejercitar el músculo de la dignidad, indignándose, teniendo la capacidad de indignarse por cualquier injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.